Vamos a hablar ahora de otro tema muy importante, este dilema humanitario que representa la migración y sobre todo también de las caravanas migrantes que siguen en este plan de llegar a la Ciudad de México, porque bueno, ya llegar al sueño americano se ha vuelto más complicado. Es que como le comentaba al inicio de este programa, la nueva caravana se dirige desde el sureste de nuestro país al centro, a la capital de la República Mexicana. El activista migrante que estaría al frente de esta nueva contingencia, bueno, pues fue detenido y los centroamericanos han atravesado múltiples dificultades en este nuevo avance. Para hablar de este tema nuevamente, estoy saludando con mucho gusto, está presencialmente aquí Eunice Rendón, ella es coordinadora de Agenda Migrante, que además está presentando su nuevo libro que justamente habla sobre el bienestar y la inclusión laboral migrante en esta época cada vez más complicada. Eunice, muchísimas gracias, me da mucho gusto saludarte nuevamente, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Max. Al contrario, Eunice. Bueno, pues una nueva caravana migrante en donde el líder de esta caravana es detenido. Ya no hay un seguimiento, ya no hay un liderazgo sobre los puntos importantes en donde ellos tienen que sostenerse y ahora están pues prácticamente dispersos sin ninguna certeza. ¿Cómo vemos este panorama? Bueno, yo creo que estamos viendo esta caravana que incluso muchas personas han sido entrevistadas con estas complicaciones que mencionas, es decir, la Comisión Mexicana para el Refugio no se da abasto, creo que le falta fortalecer el equipo en campo, cierran muy temprano las oficinas, un trámite que debiera durar 3 meses dura más de un año, entonces yo creo que esas son parte de las dificultades que estamos viendo en territorio, incluso el gobierno mexicano, parte de lo que está intentando negociar con los migrantes es que esperen sus procesos ahí, a nivel local, es decir, en Tapachula, que esperen para que puedan eventualmente tener una tarjeta de tránsito humanitario o el refugio, quienes así cumplan con los requisitos. Sin embargo, la gente está desesperada porque pues al final del día lo que ellos mencionan es pues que no encuentran un trabajo ahí en Tapachula y que eso pues dificulta su estancia. Entonces, muchos tienen la intención de viajar a la Ciudad de México justo para esa inclusión laboral y ese pues bienestar social que requieren, pero creo que aquí lo importante, Max, es entender que México cada vez más y mucho más con la situación que hoy tenemos en Estados Unidos, no solo el cierre de fronteras, sino el maltrato y el abuso que hay en contra de las personas migrantes en este momento por parte de la autoridad, hacen que la gente vea a México como un país de destino más que de tránsito. Así y esto ahorita es un contingente relativamente pequeño, pero yo creo que lo vamos a estar viendo cada vez más, Max, y por eso este libro es muy importante, esta obra, y justo por eso lo sacamos en este momento entre la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y Agenda Migrante, que es nuestra organización, con 22 autores y autoras que son de organismos internacionales como Giovanni Lepri, estuvo ahí también Dana Graber de la OIM, quienes han desarrollado modelos de cómo incluir de una manera más exitosa a las personas migrantes en la economía local, en la economía nacional. También hay expertos migrantólogos, ¿no?, de toda la vida, como Leticia Chelius, también está Pablo Almuli, también quien desarrolla un modelo junto conmigo de inclusión laboral, Francisco Cervantes del Consejo Coordinador Empresarial, legisladores que hoy están tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados en el tema migratorio y fronterizo, Juan Carlos Loera, Karina Ruiz, Amalia García, Marcela Guerra. Entonces, todos ellos aquí proponen una visión de inclusión. El prólogo es del Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración, quien estuvo también en la presentación de este libro y quien mencionaba que pues parte de lo que aquí se menciona se va a tomar en cuenta también para la política pública y eso a mí me parece muy importante. Hoy en México, según la Coparmex, hay 1.6 millones de vacantes. Según el México Te Abraza, a través del Consejo Coordinador Empresarial, detectaron en tan solo un par de meses 70,500 vacantes que pusieron a disposición de migrantes que fueran deportados, pero al menos la mitad de esas vacantes también pudieran ser, pues ahora sí que ocupadas por personas migrantes si encontramos la plataforma adecuada, si logramos regularizar a personas que, por ejemplo, lleven más de un año aquí. ¿Por qué tenemos estos campamentos que de pronto vemos gente viviendo en la calle de manera inhumana, ¿no?, con muchos niños y niñas, además? Por meses, y no es por años. O por años. Es porque, aunque tengan un trabajo, es un trabajo que no es con papeles y entonces no tienen los documentos para rentar un cuartito, que sí pudieran tener el dinero. Entonces, también eso genera explotación, porque ¿qué es lo que hacen en muchos de estos mercados grandes aquí en la ciudad?
pues contratan a 2 haitianos por lo que contratarían a un mexicano, y entonces ahí sí viene una competencia desleal y una explotación. Entonces, el libro justo promueve cómo que no pase eso, cómo podemos aprovechar, porque también es una oportunidad para México, 2 cosas. Que en este momento, aunque sí tenemos esta caravana que mencionas y vamos a seguir teniendo, no tenemos para nada los flujos que tuvimos en los últimos años. Ha disminuido enormemente. Y eso es una oportunidad para sentarse a pensar, a repensar el modelo, a hacer cosas como esta, ¿no? Un modelo de inclusión productiva y laboral que puede, en el momento que tengamos más gente, pues ahora sí que ponerse en marcha. Y también pues es una oportunidad de aprovechar esta mano de obra que sí se requiere desde el sector privado mexicano, que está ahí hoy abierto también a hacer esa inclusión de la mano con el gobierno. Y entonces pues yo creo que eso es lo importante. Y más allá de los liderazgos que pudiera haber localmente, que decías que detuvieron, pues yo creo que hay que revisar, porque hay acusaciones serias también en contra de estas personas. Yo creo que no podemos tampoco desde la sociedad civil aprovechar, no se puede criminalizar la migración, pero tampoco se puede aprovechar para vender trámites o para hacer otro tipo de situaciones. Aprovechar la vulnerabilidad de estas personas para aprovecharse justamente solamente en esa manera particular y hacer trámites o entrar en la ilegalidad para beneficiarse. O hacer de esto un negocio, porque la verdad es que desafortunadamente es un gran negocio. Por eso es que los grandes cárteles y grupos criminales, pues esta ya es una vertiente importante en negocio, la migración, porque además hay menos posibilidades de que los detengan por traficar con seres humanos que con drogas, por ejemplo. Entonces sí es un tema en el que hay que poner también el foco y cuidar mucho a las personas que están en mucha vulnerabilidad, porque salen huyendo de situaciones muy complejas en sus países. Y bueno, creo que ahí también hay que ver cómo asegurar las rutas, cómo ayudarlos también de una forma más oportuna. Claro. Es un ejercicio indispensable, es una herramienta fantástica. Todas las personas que nos cuentas, Eunice, que están involucradas, que se involucraron en el tratamiento de esta información. Te lo voy a dejar a ti. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Y algo que me parece importante es que en este plano laboral, en la población activamente trabajadora, y además las cifras que hemos conocido de la pérdida de empleos, que son también otros datos que impactan directamente al Producto Interno Bruto, porque la fuerza laboral en cualquier país, sobre todo en nuestro en vías de desarrollo, es indispensable. Ahora hay muchas personas que no tienen trabajo, pero las personas que están en tránsito y que además hablas de este libro y que necesitan esa certeza, tampoco la tienen por la burocracia, por la tramitología o por diferentes situaciones. Y la tercera es por el crimen organizado, que recluta muchas veces por la necesidad a estas personas. ¿En qué situación está realmente esta contención y sobre todo esta apertura laboral de las autoridades para que estas plazas sean certeras? Porque una cosa son las cifras, lo que digan. ¿Y cómo lo conectas? Y cómo lo conectas y cómo lo haces tangible o verdadero, ¿no? Bueno, es parte de lo que se hablaba justo en la presentación. Incluso la presidenta Nacheli Ramírez de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México mencionaba el caso de la Ciudad de México, ¿no? Y cómo hemos tenido estos contingentes de personas migrantes. Y yo creo que ahí hay 3 escenarios. Uno, que ya ha sucedido y que ya es un ejemplo de cómo sí se puede, que es lo que ha hecho la Organización Internacional de las Migraciones y la ACNUR, esta agencia de las Naciones Unidas para el Refugio, quienes a personas que se les otorga ya el papel como refugiado, los han ayudado a conectarlos con ofertas laborales. Hay empresas como FEMSA y MAVE que han contratado un montón de personas migrantes y que tienen esa necesidad de mano de obra, y también en otros sectores, en Coahuila, en diferentes estados, han hecho esa conexión a propósito, pero además los han ayudado con, por ejemplo, qué trámites son muy difíciles, sacar tu RFC, o sea, para el deportado y para el migrante que ya tiene refugio, de todas formas es un trámite complicado. Abrir cuentas de banco, aunque parezca increíble, los bancos no te abren cuentas a personas migrantes, solamente 2 bancos. Entonces ya tuvimos también una reunión con la ABM, con la Asociación de Bancos de México, para pues que tengan la apertura de abrir estas cuentas y que tengan los candados necesarios, pero que sí se pueda hacer esta inclusión laboral. Entonces, bueno, las personas refugiadas, ya hay un ejemplo, que es el de ACNUR y también de OIM, que me parece que son loables y que muestran números bien interesantes en cuanto eso implica, por ejemplo, en pago de impuestos. Entonces, también beneficia a México tener el registro de estas personas. Segundo, están los migrantes indocumentados, que también la OIM ha hecho ahí algún trabajo importante, pero que esos creo que nos tenemos que concentrar ahí. Muchas de estas personas no van a cumplir, Max, con el requisito para el refugio, porque pues son condiciones que no cumplen. Sin embargo, sí vienen huyendo de situaciones muy complejas. Entonces, creo que yo decía, a las personas que puedan demostrar, por
ejemplo, en Ciudad de México, que están aquí hace más de un año, ¿por qué no las regularizamos? Porque ya están trabajando y todo, nada más es que tengan una estancia regular. Y luego van a ser los nuevos casos, estas personas que ya no quieren ir a Estados Unidos porque nadie quiere ir a que lo traten como hoy está tratando el gobierno de Donald Trump, y van a ver a México como un lugar de oferta. Nosotros estuvimos con Agenda Migrante la semana pasada en Quintana Roo, con Empresarios por Quintana Roo, que es una asociación, con otros grupos empresariales y turísticos, y tienen una necesidad, Max, del 30% de déficit, digamos, en las plazas que tienen que cubrir. Entonces ellos decían, si el gobierno nos ayuda a regularizar a personas migrantes, pues nosotros los podemos contratar aquí porque necesitamos por el turismo, incluso que abren otros idiomas también, es algo que pues favorece a esos empleos. Entonces hay que encontrar la forma de conectar esto, no solo a los refugiados, sino a aquellos que no tienen documento y no cumplen con los requisitos, pero que pudieran eventualmente pues jugar un papel importante en el mercado laboral y también en la parte social, porque la migración enriquece también a las sociedades, a la cultura, a la comida, en fin, lo vemos también en muchos puntos donde hoy pues también estamos viendo otro tipo de comida que venden, lo vemos con nuestros mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Como no solo aportan el 8% del PIB de ese país, sino también hay una riqueza cultural y social, y lo que más compartimos entre México y Estados Unidos, sí es una frontera enorme, etcétera, pero son familias binacionales. Totalmente. Y estas naciones, Estados Unidos y muchas desarrolladas y de manera importante, se han construido con base en la migración durante tantos años, siglos. Personas que llegan, escapan, sí, de la guerra, de diferentes factores, y que ahora están constituyendo justamente parte del Producto Interno Bruto. Cuando vemos también esta situación en donde no solamente hay que conectar a migrantes, sino también hay que hacer un trabajo de contención, porque vienen del sureste mexicano, de Centroamérica, de Sudamérica, pero también vienen de los Estados Unidos ahora esta cantidad de deportados en estas situaciones que no habíamos visto, sin precedentes, más allá de los números, las formas en las que han sido deportados, muchas veces ciudadanos legalizados, ciudadanos con nacionalidad estadounidense y que llegan a nuestro país y como país de tránsito, en lo que pueden volver a recuperar esta posibilidad de regresar al país en donde nacieron, crecieron y se desarrollaron. Pero mientras tanto, estas personas que están en nuestro país, que fueron deportadas y tenían una vida en Estados Unidos, ¿qué están haciendo, Eunice? ¿Cómo están conteniendo este problema? Mira, hay este programa de México Te Abraza, que se supone que los deportados que retornen, que tienen que pasar por justamente gobernación, pues se les ofrece una serie de beneficios, pero sobre todo hay una mesa del Consejo Coordinador Empresarial que está ofreciendo estas 70,500 vacantes. Entonces es muy importante hacer la promoción necesaria para que la gente pueda ver estas vacantes o estas ofertas, incluso antes de venir, aquel que se siente en riesgo, que empiece a detectar una oportunidad, ¿no?, para conectar bien esos dos mundos. Algo importante que esté en el libro y que además nos visitaron en la presentación son los sindicatos de trabajo, tanto en Estados Unidos como en México, porque ahí es donde se concentra pues la mayor parte de personas migrantes. Están bajo un sindicato según agricultura, etcétera. Nos acompañó el sindicato de alimentos también acá de México, que es importante para esa integración. Los pequeños comerciantes, también con la Asociación de Pequeños Comerciantes hemos estado trabajando, porque al final esos son los que están más cercanos a las personas y pueden brindarles esta información de una eventual oportunidad de este lado. La verdad es que el momento de llegar también es muy difícil, hay que decirlo, porque como vienen encadenados hasta la mitad del vuelo, porque una vez que tocan cielo mexicano tienen que quitarles esas cadenas, pero antes las traen, los maltratan en los centros de detención. Entonces, claro que la llegada pues no es el mejor momento, pero es el único que lo tienes, digamos, cautivo, ¿no? Entonces, es muy importante que se siga promocionando pues estos trabajos, esta oferta del Consejo Coordinador Empresarial y que hay otras vías también para poderlos conectar. Y hay otra población, Max, que no es deportada, pero que está regresando voluntariamente, porque no quiere, está presionada, su salud mental se ha visto afectada por la dinámica. Claro. Entonces, también mucha gente va a tomar la opción de regresar y no de la vía por la deportación, sino voluntariamente. Y esos también tienen que tener una oferta, y ahí creo que México Te Abraza ha tenido más complicaciones para atender a esos que no regresaron en un vuelo de deportación o en un camión de deportación, sino porque deciden retornar ante la situación que está pasando hoy en Estados Unidos. Entonces, hay que tener un plan para todo esto, como tú dices.
lo que yo estoy viendo y nosotros de Agenda Migrante con nuestros abogados en Estados Unidos, estamos viendo violaciones a la ley incluso. O sea, estas detenciones enmascarados, sin identificarse, sin una orden de aprehensión, deteniendo al que sea donde sea, parece que la prioridad es numérica más que realmente perfiles peligrosos. Acaban de aprobar esta ley hermosa que va a darles más recursos para que contraten a más personas. Veíamos al Superman haciendo promoción de que él va a entrar a que más gente entre. Terrible. Bajaron la edad, en fin. Entonces creo que la situación Dean es Cain compleja. se llama este personaje, ¿no? Sí. Y pues, la situación es compleja y México tiene que poner sobre la mesa un modelo que nos ayude a organizar las cosas y que pues la migración justo pues no tenga oportunidad del crimen, ¿no? Y que la gente pueda pues tener una oportunidad viable, productiva y en la que pueda ser un ganar-ganar. Claro, déjame preguntarte otra cosa porque creo, y corrígeme si me equivoco, Eunice, que están intrínsecamente ligados. La migración y luego el desplazamiento, muchas veces involuntario y muchas veces también el resultado del crimen que pues se queda con la propiedad, que se queda con el patrimonio de muchas personas y que tienen que pues, buscar otros entornos, otros estados y se juntan precisamente con los migrantes que también están buscando esa oportunidad. Es decir, personas que dejan todo su patrimonio, buscan en otro estado nuevas oportunidades y se juntan con las personas migrantes que vienen voluntario o involuntariamente en diferentes sectores que también está colapsado. ¿Cómo es que tratan de contraponer esa situación de la migración y el desplazamiento, que también es una situación que se sufre en nuestro país? Justo en este libro, el modelo que se propone de integración contempla todas las caras de la migración. O sea, la migración en tránsito, la migración en retorno, la migración de destino, la migración en términos del desplazamiento interno, que es este que tú mencionas, porque cada vez vemos más también esa figura en México. Lo vimos en Chiapas, ¿no? Como incluso estuvo una migración a la inversa. Hacia Guatemala, por el miedo que tenían de la cooptación de los grupos criminales, sobre todo de juventudes y niñez. Entonces, el libro propone para todos esos un modelo y mañana va a haber también una presentación, creo que muy interesante, también para los medios y para los interesados en el tema migratorio, de Médicos Sin Fronteras, que ellos justo abordan mucho el tema del desplazamiento interno. Ellos trabajan con la salud mental también de muchas de estas personas. Eso creo que ha sido lo más importante que ha hecho Médicos Sin Fronteras, poner un modelo sobre la mesa para atender al que necesita una intervención breve, pero al que necesita ya una atención más profunda. Tienen estos centros de atención integral y ellos nos platicaban de el reto que ha sido también trabajar con el desplazamiento, ¿no? Y que mucha gente no llega de Centroamérica, llega de mismo México, que está huyendo de algunas situaciones complejas en sus estados y en sus municipios. Hay una situación y qué bueno que tocas este tema sobre las afectaciones emocionales, las afectaciones mentales que muchas veces son invisibles para una gran cantidad de la población, no solamente en México, sino en el mundo. Se ha convertido en un problema de salud pública gigantesco porque es invisible. Pero ahora cuando hay estas afecciones se ve mucho más claro, o sea, se refleja mucho más claro en diferentes aspectos. Cuando la población laboralmente activa se ve incapacitada también para seguir trabajando por esto, ahí, y no solamente los que están trabajando, sino también los que buscan una fuente de trabajo, ¿no es un impacto directamente también para las empresas, para los trabajos que reciban a una persona que tal vez venga con un síntoma, una percepción anímica baja y que esto pueda rendir o pueda reflejar un rendimiento bajo en su trabajo? Bueno, ya lo estamos viendo en Estados Unidos. Las personas migrantes, muchas han decidido ya no ir a sus trabajos, por ejemplo, por el miedo a que ahí los vayan a detener. Hemos visto videos y noticias de campos enteros sin personas. La otra vez veía un campo de espárragos que decidió regalar toda su producción a quien fuera y ahora sí que arrancara los... Sí, porque no tenía ya trabajadores, otros empresarios que dicen, ¿dónde están esos estadounidenses que quieren estos empleos? Porque yo no tengo a nadie hoy aquí. Entonces, claro que el miedo afecta primero la salud mental, la dinámica social, genera pues problemas importantes de salud pública y eso impacta directamente en la productividad, sin duda. Estados Unidos va a tener problemas, yo creo, en números económicos, los empezamos a ver, pero esto se va, creo que, a distinguir más en los próximos meses de cómo está impactando esta afectación en la dinámica y en la salud mental de las personas migrantes en la productividad. Desde que no van al trabajo, o como tú dices, van todos preocupados que ni siquiera pueden concentrarse en lo que están haciendo. Y el temor, pues también es un tema que afecta mucho su salud
salud en otros aspectos de su vida. Y creo que es fundamental hablar de la salud migrante y sobre todo hoy de la salud mental. Y bueno, deja tú la parte productiva. Lo que estamos viendo con la niñez migrante en ese impacto de la salud mental es realmente atroz, ¿no? Y preocupa bastante porque al final el impacto que tiene un niño pequeño, ¿no? Entre más chico sea, el impacto puede ser mayor y de más largo alcance, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Y sobre todo son infancias que no solamente son desatendidas, sino que no son atacadas y son además vinculadas con actividades criminales. Está la perspectiva de un país destruido, sobre todo como el nuestro, porque se fincan las posibilidades y el futuro en las infancias, en las adolescencias que están, en este caso, perdidas. Es una situación, es un dilema que no solamente es regional, Eunice, es un problema global. O sea, la migración y los temas en el tratamiento en otros países también se ven afectadas, porque si volteamos a ver a otros continentes en África y la migración gigantesca que ha reflejado a Europa, esta cantidad de personas, muchas veces no pueden llegar ahí y buscan otras latitudes. Sudamérica, Centroamérica, vemos que aquí llegan africanos, vemos que llegan inclusive personas de países asiáticos que también están en este tránsito y que se vuelve también un problema global. Es decir, yo veo, por ejemplo, en este capítulo el desafío global que representa la migración y los derechos humanos, que es también parte del tratamiento que tienes en este libro. ¿Cómo ven estas perspectivas a nivel internacional, Eunice? Bueno, yo creo que México ha visto un aumento en la llegada también los últimos años de personas de otras latitudes, ya no solamente de Centroamérica, Cuba, Haití, que también son países que fueron aumentando sus migraciones, sino que Venezuela, ¿no? Sino también estamos viendo muchas personas del continente africano llegar, de Medio Oriente, incluso con todos los problemas que hay ahí, ven a México como una opción. Hubo un aumento, creo que del 40% de la llegada de personas de esa región en los últimos años. Y creo que esto se debe a que las políticas migratorias se han vuelto más, ahora sí que se han restringido, se han vuelto más complicadas en todo el mundo. O sea, no solamente Estados Unidos, Europa también ha puesto en marcha una legislación migratoria mucho más estricta, ¿no? Mucho más restrictiva, y eso por supuesto tiene un impacto para regiones como México, Chile, y otros lugares del continente también latinoamericano. Entonces, pues es algo que vamos a seguir viendo, pero yo insisto, si los países, en vez de estar haciendo esas políticas tan restrictivas, hicieran un modelo de integración, pues pudieran aprovecharlo. Es una oportunidad si la sabemos ver de la manera adecuada, si lo sabemos incorporar al mercado laboral. Incluso ahí el capítulo de las visas de Jorge Lera y también y también otros de los capítulos hablan de esta incorporación que puede haber inteligente de las personas migrantes. Y repito, yo creo que Estados Unidos pues eventualmente va a tener problemas por esto que está haciendo, no solo con el tema productivo, sino con el turismo mismo. O sea, vemos una reducción ya casi de más del 40% del turismo en Estados Unidos. La gente no quiere ir ahí a que lo revisen o a tener algún peligro, ¿no? Bueno, vemos el caso de los dos ciudadanos mexicanos que eran turistas que terminaron recluidos en el Alcatraz, Alligator de Alcatraz, que después les pidieron una disculpa, pero así ese miedo que puede haber con turistas. Pero hablando de que estamos en el 8º mes de este primer año de la administración de Donald Trump, donde todavía le quedan 3 años y medio, y con apenas en este tiempo se han visto pues estos resultados. ¿Qué esperamos en los siguientes 3 años? Porque seguramente sus políticas y sus acciones se van a incrementar más, se van a agudizar mucho más. ¿Se tiene contemplado desde el gobierno de nuestro país el acercamiento que ustedes han hecho con ellos para saber qué va a pasar en los próximos años? Porque esto es el primer capítulo de muchos que se van a presentar en los siguientes años. Yo veo un escenario muy complicado con Donald Trump en 3 cosas. Uno, pues en la parte de seguridad, que además ya hay esta amenaza inminente, cada vez más inminente, de que quieren entrar a territorio mexicano, atacar a estos grupos que ellos denominaron como terroristas, pero al mismo tiempo cuando llegan a su país negocian con ellos y los hacen testigos protegidos, ¿no? Entonces hay esa dualidad, pero ese peligro constante, porque no importa qué acuerden con la presidenta, que cumpla la presidenta o no, al final del día siento que es algo que siempre lo tienen como una amenaza, ¿no? Y ahora nombrándolos como grupos terroristas, tienen todavía más facilidades para poder entrar de esta manera, sí. Claro, violarían la ley de seguridad nacional, claro, pero sí tienen
tienen esa intención, pues. Entonces yo veo ese riesgo. Luego, segundo riesgo importante es la falta de legalidad en los operativos, porque eso claro que pone al gobierno mexicano en un reto muy importante hoy. La red consular tiene que hacer cosas extraordinarias, no pueden hacer el trabajo que hacían antes, tiene que hacer cosas diferentes porque estamos viendo que detienen a nuestros migrantes sin órdenes de aprehensión. Bueno, algo más grave, que lo vimos con Carlos González, el turista, se tardan más de 20 días en hacer el registro de una detención y eso es prácticamente un secuestro institucional. Entonces, ahí qué es lo que tienen que hacer los cónsules, y algunos creo que lo han hecho, es salir, ir a incluso tener una relación muy cercana con el ICE y con las policías migratorias para poderles preguntar, ¿tienes a esta persona o a la otra? O sea, hay que construir ahí una base importante en esas relaciones, al igual de que con otras autoridades locales. Entonces, ese es el segundo punto preocupante, y la defensa legal también que tiene que haber en ese sentido, que no alcanza lo que tiene México. Entonces, tiene que hacer alianzas para tener otras ayudas en esa defensa y seguimiento de los casos mexicanos. Y el tercer punto, pues es el tema ya de los migrantes que están en Estados Unidos y todo el miedo y la dinámica social perversa que se ha generado, y yo a eso le veo un muy mal futuro. Es decir, las familias no son estadounidenses o migrantes, son mixtas. Entonces tú estás afectando a los estadounidenses también con estas políticas. Y hoy el racismo ha tomado, yo creo que una dimensión muy peligrosa, en donde no importa si tienes documentos o no, si tú te ves latino y yo soy racista, me siento con el derecho de atacarte. Entonces eso va a poner una situación de crímenes de odio, van a crecer los crímenes de odio, como ya crecieron en la primera presidencia de Donald Trump 20%, yo creo que ahora está peor, o se puede poner peor, porque pues vemos... Es una pandemia que inclusive ya ha llegado a nuestro país, o sea, ya también no hay crímenes de odio, pero sí hay situaciones de odio en nuestro propio país. Y de xenofobia. Entonces, por eso es muy importante tener modelos que hagan que las personas incluyan socialmente de una forma más inteligente, económicamente, para que justo evitemos eso. Y en el caso de Estados Unidos, pues es difícil, porque tú tienes a tu presidente y a su gabinete, porque no es él solo, sino está la secretaria de Seguridad Nacional, está de DHS, está el mismo secretario Rubio, en fin, todo el gobierno con un mensaje y una narrativa de odio permanente. Entonces, eso tú te llegue y te sientes con el derecho de actuar en consecuencia, incluso convocando a la gente a que por favor se unan al ICE, ya casi de 18 años entren y por favor ayúdenos a atrapar personas. Y el segundo tema, hasta dando recompensas a la gente que reporte a un migrante indocumentado. Entonces, eso yo lo único que veo hacia futuro, pues es una dinámica social muy perversa que va a afectar al país mismo. O sea, no a los migrantes, sino a todos, porque es una sociedad muy combinada y que ha crecido gracias a esa multiculturalidad que hoy Donald Trump no alcanza a ver. Claro, pero estamos hablando, y vuelvo a recalcar ese tema de que todavía quedan 3 años y medio más y apenas está viendo con este tiempo esta agresividad. ¿Consideras que en algún momento Donald Trump puede, es muy complicado decirlo así, sentar cabeza y entender que esto es también parte de la integración y del crecimiento económico que él está buscando? Porque parte de lo que está buscando en este Make America Great Again es reincorporar los trabajos, la actividad empresarial y el Producto Interno Activo interno de Estados Unidos de una manera mucho más fuerte. Pero se le está haciendo control, no hay una planeación, no hay un planeamiento. ¿Crees que en algún momento recapacite? No, yo creo que la única forma de que a lo mejor haga algo distinto es por una presión también pues, de los empresarios, ¿no? Y de la parte económica. Yo creo que no le importa nada lo internacional, de hecho está saliendo, quitó los recursos, eso no importa para él. Lo único que importa son o sus votantes, o sea, que políticamente esto tenga un impacto, o que los mismos empresarios, quienes también lo pusieron ahí, pues le comenten acerca de la afectación. De hecho, lo hicieron en su momento con las redadas que empezaron en Los Ángeles, y él, no sé si recuerda, salió a decir que iban a tener un esquema especial para agricultores, que 3 días después volvieron a ir a detener a personas. Pero bueno, lo único que creo que lo puede hacer reflexionar pues es una presión empresarial y política, nada más, porque tampoco es que Donald Trump tome decisiones basadas en evidencia o en una técnica o en una estrategia, sino, bueno, es creo realmente desde su sentir cómo él va gobernando, y ese es pues su estilo, ¿no? Y le ha funcionado políticamente tener este discurso y esta narrativa tan agresiva con las personas migrantes. Yo no sé si ya en el mediano plazo, y vamos a verlo en las intermedias, ¿no?, le funcione ya con el impacto que está teniendo. Hemos visto gente que dijo, yo voté por él y ahora deportaron a mi esposo y me está afectando a mí de manera directa. Entonces hay que ver cuál es el impacto que tiene. No creo que él
digamos, haga una reflexión por otra situación, si no es por una presión. Y bueno, en el caso de México hay que ver cómo pues se siguen dando las negociaciones entre ambos países. La presidenta yo creo que ha hecho lo que ha podido. Realmente creo que México, incluso en seguridad, el propio secretario ha dado ejemplo de que hay una estrategia distinta, ha tratado de colaborar, pero al final del día creo que nunca es suficiente para Donald Trump. Totalmente. Eunice, fue un trabajo, y lo recalco, y además vuelvo a dar nuestro reconocimiento por el trabajo titánico de coordinar a tantas plumas en este tratamiento que va evolucionando. Es decir, este es un volumen, pero seguramente va a evolucionar y van a integrar a más personas, a más plumas, a más intelectuales y a más personas con esta experiencia para seguir haciendo colaboraciones y sobre todo tratamientos de lo que se vaya dando a conocer, porque también otro de los temas que tristemente se siguen viendo, y ese no cambia mucho, es que en el porcentaje de los migrantes son más personas en vulnerabilidad que otros, es decir, son muchas mujeres embarazadas, solas, niños que vienen también solos, sin el acompañamiento. Este sector que laboralmente no puede tal vez de primera instancia integrarse a la parte laboral, ¿qué se hace con ellos? ¿Cómo se contiene también a la población de las mujeres embarazadas, las mujeres que vienen solas, a los niños en este sentido? Bueno, es muy importante lo que mencionas, porque la migración en los últimos 5 o 6 años ya no es la persona sola, sino son unidades familiares, como bien dices, y eso tiene que tener un tratamiento distinto. Por ejemplo, aquí hay un capítulo de Gloria Siria Valdés, que ella es la titular del Seminario de Niñez Migrante en la Universidad en Sonora, en el Colegio de Sonora, y ella hace una reflexión de todas las necesidades también que hay desde la perspectiva de niñez, que no es lo mismo que el migrante adulto, sino que tenemos que darle incluso una prioridad. También a Shelly Ramírez lo menciona en su capítulo con el tema de las mujeres migrantes, ¿no? Y cómo las mujeres migrantes también van sufriendo diferentes tipos de violencia, desde el país de origen, el tránsito, todas las violencias que pueden sufrir en un tránsito con el peligro que hay en el camino, y luego ya una vez que están en el lugar vuelven a sufrir violencias institucionales y violencias machistas, ¿no? En el seno del hogar y el trabajo. Entonces es muy importante, y el modelo productivo también tiene una perspectiva de género, y también aquí hay una reflexión en la parte de bienestar con una perspectiva de niñez que hoy realmente es importante. Hay organizaciones también como Inmumi que hacen trabajo muy relevante también en ese sentido, incluso ellas dando seguimiento a casos específicos y defendiendo algunos casos pues, de irregularidades y violación a derechos humanos que hay en estas poblaciones, pero sin duda hoy, es más, antiguamente, hace 30, 40 años, pues la migración era principalmente hombres, la verdad, y que iban mandando recursos. Lo que hoy vemos es la mitad y mitad, ¿no? Porque hay mujeres que son jefas también de familia, que deciden también migrar para buscar otras oportunidades o para huir de situaciones muy complejas. Entonces tenemos que tener de manera permanente esa visión, ¿no? Y esa perspectiva también de género. Totalmente. Eunice Rendón, muchísimas gracias. Es un placer siempre platicar contigo, conocer este trabajo y estos aspectos que han hecho, no solamente desde el intelecto y desde la pluma de todas estas personas, sino también el trabajo constantemente con autoridades y con las personas más vulnerables que son los migrantes. Muchas gracias. Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, y también pues parte de este libro del que platicamos, Migración, Bienestar Social e Inclusión que está Laboral. Disponible de manera gratuita también en nuestras redes, si lo quieren buscar ahí en Agenda Migrante, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y bueno, es un documento que, como dices, va a seguir vivo, y vamos a estar trabajando con las instituciones, con el Instituto Nacional de Migración, con el subsecretario también Medina, que lleva la parte migratoria en Gobernación, y con otras autoridades empresariales quienes también son fundamentales en el seguimiento de este modelo. Totalmente. Eunice, nuevamente, muchas gracias, felicidades, y estaremos atentos a este tema que están actualizando de manera tan concreta y contundente en estos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Eunice. Bueno, pues